Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde quiera que se encuentren, queremos dedicarles nuestros mejores deseos y les agradecemos por estar con nosotros una vez más en su programa Testigos del Crimen, el podcast de Frecuencia Cero de Interplanet, dirigido y especializado en el tema criminal. Mi querida Guadalupe Gutiérrez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto Coria? Porque estamos grabando de tarde y pues también aprovechamos para dedicarle un muy grato saludo a nuestro querido amigo René Palacios Gaguín en la producción. Y pues es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación, que tenemos nuestro correo de voz, que es el 2455-5099. Pueden acudir directamente a nuestra página web www.testigosdelcrimen.com y dejarnos un mensaje en la pizarra también. O bien en el email info@testigosdelcrimen.com. Exactamente. Y querida Guadalupe, muchas personas seguramente han visto la película Capote. Es algo que ha cobrado muchísima notoriedad debido a que este hombre, Philip Seymour Hoffman, ganó un Oscar como mejor actor y pues que es una gran película, ¿no? Obviamente, perdón Carlos del Río y perdón Roberto Ortiz, vamos a pisar tantito su terreno, pero van a ver que nuestra intención está dedicada puramente al tema criminal, porque Guadalupe, hoy vamos a hablar acerca de Truman Capote. Exactamente. Y de los asesinatos de la familia Clutter, que fue el incidente que propició, que inspiró a Truman Capote para escribir la novela Sangre Fría, una novela importantísima, yo diría que una de las principales obras de la literatura norteamericana, y pues que es curioso cómo el tema criminal nuevamente inspira a las bellas artes. Sí, además dio el paso para hacer una novela diferente, una novela llamada como no ficción, en donde de hechos reales, la novela queda perfectamente armada de pies a cabeza y está basado en algo real, precisamente. Entonces, de la manera en cómo se van presentando los hechos, nosotros nos vamos adentrando en algo que conforme va pasando es aterrador. Exactamente. Y comencemos por decir que todo esto comienza en el año de 1959. ¿Qué ocurrió en 1959 en el mundo? Bueno, una de las cosas más importantes, iniciando el año, el 1 de enero de 1959, estalla la Revolución cubana. Entonces, Fidel Castro entra y se hace toda esta renovación en Cuba, ¿no? Exactamente. El Che Guevara también, por ahí del día 4, si mal no recuerdo, ingresan triunfantes a La Habana, ¿no? Sí. Y se le reconoce a Fidel Castro como el legítimo gobernante de esta península. En México, Adolfo López Mateos era presidente. Ocurren muchas cosas alrededor del mundo. En Francia, por ejemplo, Charles de Gaulle es nombrado el primer presidente de la Quinta República de Francia. Muere Buddy Holly y Richie Valens en este accidente aéreo. Que también, gracias al cine con la película La Bamba, fue como nos enteramos de es un latino que vive en Estados Unidos y pues lamentablemente su buena voz y su buen talento pues se quedó en un accidente feo de avión, ¿no? En el mismo ramo musical, Elvis Presley, el rey, está teniendo un auge y un éxito impresionante. Sí, que además era cuando no lo dejaban que lo filmaran y que lo grabaran completo mientras salía en la televisión, porque exacerbaba los instintos de las muchachitas. Sí. Y quién sabe de algunos muchachitos también, pero bueno, seguramente. Ya es otro terreno. En la televisión norteamericana se estrena un programa que es de alguna manera un hito, La Dimensión Desconocida de Rod Serling. Extraordinaria
Serie. Y una serie que en muchos momentos también toma el tema criminal, pero bueno, esa es otra historia. Nacen muchas personalidades pues de gran talla en el ámbito político, en el ámbito cultural. Ese es el año en que nace Rigoberta Menchú, la famosa Premio Nobel de la Paz. Nace el actual presidente de Bolivia, Evo Morales. Nace la actriz Natasha Kinski. No sé, también mueren muchos otros figuras importantes. Cecil B. DeMille, el director, por ejemplo, muere. Y también el comediante clásico de Lou Costello, perdón. Lou Costello, de Abbott y Costello, por supuesto. Abbott y Costello. Y también Raymond Chandler, que es uno también de los autores capitales de la literatura norteamericana y que pues se especializó en novela negra, ¿no? Sí, y además aquí yo creo que además de todos estos acontecimientos que pasaron en 1959, el cambio de década aquí yo creo que es para ir entendiendo qué pasa con Capote y qué pasa con esta novela Sangre Fría que tanto revuelo causó. Es importante este cambio de los 59, de los 50, que pensando en un Estados Unidos de la posguerra, un Estados Unidos que estaba tratando de levantarse y un Estados Unidos que además es demasiado represivo para los jóvenes, hace un giro impresionante de 1959 a lo que es la década de los 60 que siguen marcando a la fecha. Entonces yo creo que esto sí llega a ser destacado tanto para la vida de Truman Capote como para esta presentación de la novela Sangre Fría. Exactamente. Los hechos ocurren concretamente el 15 de noviembre de 1959 en el pueblito de Holcomb, en Kansas, una comunidad de carácter agrícola, de carácter ganadero, pues una comunidad pacífica, ¿no? Donde pues todo es inocencia, todo es tranquilidad. Y pues la mañana siguiente, la mañana del 16, cuando en la iglesia perciben que la familia Clutter, una de las familias más prósperas y más activas en la comunidad, faltan a la iglesia. Pues algunas vecinitas van a la casa, tocan la puerta, nadie les responde, se meten y pues hacen un hallazgo brutal. Toda la familia ha sido asesinada. Sí, pero además de una manera como con mucha violencia y sobre todo aquí lo que más se interrogaban y se preguntaban era ¿por qué? Si era una familia buena, exacto, si era una familia devota, si era una familia trabajadora, cumplida, buena con la sociedad en general, ¿por qué matarlos de una manera tan terrible? Con tanta hazaña. Con tanta hazaña, exactamente. O sea, eso era como la pregunta principal, ¿no? Porque, bueno, asesinatos, como hemos ido platicando, han ocurrido pues ancestralmente. Pero ahí llamó la atención de ahora sí, ¿por qué? Si estos ni la debían ni la temían, interrogaron para ver si había enemigos, parece ser que no. En fin, todas estas cosas. ¿Por qué la hazaña? ¿Y por qué a los 4 miembros de la familia? ¿Quiénes eran ellos? Recuérdanos. Eran, el papá, que era Herbert William Clutter, de 48 años, quien era agricultor y se dedicaba precisamente a su granja, a sacarla adelante, en fin, con el apoyo de su esposa Bonnie Clutter, más o menos de la misma edad. Y bueno, sus 2 hijos adolescentes, ¿no? O sea, así como unos 16 años Nancy y Kenyon de 15 años. Exactamente. Tiene 2 hijas más mayores, ¿no? Pero se salvan ellas porque no viven en la casa con ellos. Sí, bueno, ahí era toda la familia que vivía en ese momento. Digo, ahí como parte de las tradiciones estadounidenses a los 18 años, pues ya va, ¿no? A hacer tu vida y muchos, pues me parece que ya estaban casadas, haciendo otras cosas, en fin. Entonces, pues el interrogante queda ahí, ¿no? ¿Por qué a esta familia tan buena de los alrededores de Kansas, ¿no? Pues bueno, nos adentraremos más en el misterio del asesinato de la familia Clutter. ¿Qué te parece, Guadalupe, si lo hacemos después de una pausa? Me parece muy bien. Después de vivir 7 semanas entre malsanas murmuraciones, recelo y sospecha generales, parecieron desilusionados al enterarse que el asesino no era ninguno de ellos. En realidad, muchos se negaban a aceptar el hecho que 2 desconocidos, 2 ladrones forasteros,
fueran los únicos responsables. Textos extraídos de la obra A Sangre Fría de Truman Capote. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. ¿Qué esperas? Durante marzo en suempresa.com, adquiere tu dominio MX a solo 99 pesos. Su precio regular es de 320 pesos. ¿Dónde? En suempresa.com. Promoción válida el 31 de marzo de 2006. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso con A Sangre Fría de Truman Capote. Y bueno, entonces empiezan las investigaciones. Ajá. Y bueno, esto las hacen Alvin Adams Dewey, que es el de la Oficina de Investigaciones de Kansas, pero además era gran amigo de Clutter, ¿no? O sea, él no daba cabida que alguien hubiera matado a un amigo tan entrañable. Sobre todo una persona, como tú decías, no tan bondadosa, tan ejemplar, ¿no? Sí, y además el revuelo en un pequeño pueblito, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? O sea, parece ser que los rumores decían que en esa granja había mucho dinero, ¿no? Exactamente. Que era una familia muy, muy próspera. Ajá. Y que tenían escondidos algo así como $10,000. En una famosa caja fuerte, ¿no? Sí, que le estuvieron buscando. Ajá. Pero vamos a ubicar $10,000 y ahorita $10,000, en un equivalente más o menos son como 100,000 pesos, un piquito más. Pues para esa época y para ese tiempo, pues era muchísimo más, ¿no? Ajá. Entonces, pues era un botín exquisito. Ujú. Entonces, tanto Richard Eugene Hickok, que es Dick, y Perry Edward Smith, bueno, pues Que son los que eventualmente sabemos que cometieron el delito. Sí, porque de entrada por el tipo de amarres, porque bueno, ¿qué pasa? Llegan a la granja, desconectan el teléfono, se meten a la casa y atan a las mujeres de pies, manos, las dejan a las dos mujeres, cada una en su habitación, y al chico también, Kenyon. a Kenyon. Y se bajan, obviamente, al papá, porque pues es el que debería de saber dónde está el dinero. Y cuando así como, pues no hay dinero, no hay joyas, aquí no hay valores, pues se desesperan. Ellos, supuestamente, una de las cosas que dicen en su defensa es que ellos no iban a matar a nadie. Y Perry, todavía una de las cosas que confiesa es que baja a Dick para que no, bueno, al sótano, que lo acompañe para no dejarlo a merced de la hija y de la esposa, para que no las fuera a atacar sexualmente. Ajá. Sin embargo, cuando todo esto ocurre, parece que Dick es el más perverso, es el más malo de la película, literal. Si ya vieron Capote, lo podrán observar. Si ya leyeron la novela, también lo podrán observar con esta narrativa que tiene Capote. Pero de repente da un vuelco sorpresivo y Perry termina degollando, que dice, no sé por qué, a jefe de familia. Ajá. Cuando pasa eso, le dispara, lo remata en la cabeza y sube a cada una de las habitaciones a matar a cada miembro de la familia. Se roban $50, $60 una acaso bicoca. Y se van. Entonces, todo este hecho así completo, pues suena macabro. Completamente, porque la cuestión es que era un robo doméstico, o sea, no hacía ningún daño, los tipos pudieron haberse escapado sin que las personas pues ofrecieran mayores datos al respecto de ello, puesto que no los conocían. Estos dos sujetos llegan a conocer, o sea, el conocimiento o este rumor de que Herbert Clutter era un hombre muy próspero y que tenía esta cantidad de dinero, llega a ellos por un rumor de un reo que compartió casualmente una celda con Dick Hickok en la penitenciaría de
de Kansas, un reo que habló muy bien del señor Clutter, que era un hombre de muy buen corazón, próspero, pero que era tenía mucho dinero en la casa. Entonces este reo, Dick Hickok, pues dijo, este es mi blanco en cuanto salga de la cárcel. Él y Perry se conocen en la prisión, y pues cuando salen, siendo de alguna manera Hickok la personalidad dominante y el otro se Perry, ve más meditabundo, exacto, más tranquilo, más ausente, más influenciable, ¿no? Sí, así como más inocente. Pero aquí, bueno, jalando un poco lo de criminalística, Ajá. Una de las cosas que les ayudó también fue que dejan una huella de calzado Exacto. en sangre, Ajá. ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente los investigadores retoman la huella, retoman la talla del calzado, el peso, las características, y pues obviamente puede identificarse con la talla y con la forma de caminar de una persona. Obviamente es un procedimiento que puede ser cuestionado en un juzgado porque pues bueno, es susceptible a controversias si dos personas pueden dejar las mismas características de calzado. Pero aunado a que este reo, que si mal no recuerdo, se llamaba Floyd Wells, el tipo cuando escucha en la prisión del asesinato de los Clutter, pues se indigna y dice, no, pues fueron estos dos, porque pues, ellos dos tenían la información, le da la información al alcalde de la prisión, el alcalde se pone en contacto con Alan Dewey, con el investigador, y es finalmente así como se llega a la captura de Hickok y de Smith. Ellos los capturan en Las Vegas en el 30 de diciembre de 1959. O sea, como a mes y medio de haber cometido estos crímenes. Pero los tipos anduvieron libremente, anduvieron en México, en Acapulco. Paseando, o sea... Estuvieron en Miami, estaban dándose la gran vida los desgraciados, cuando finalmente por un reporte de que andaban en un auto robado, los pescan y pues finalmente se logra echarles el guante. Los tipos tuvieron un juicio que comienza el 22 de marzo del 60 y pues son encontrados culpables y tras 5 años son condenados a morir en la horca. Sí, bueno, desde el principio se dio esta sentencia. Uh-huh. Y aquí es en donde entra Capote, precisamente. Capote. Ahora sí, como el apellido puede ayudar, ¿no? Con su gran capa. Sí. Y les consigue un abogado. Uh-huh. El alguacil Adam no daba crédito. Le sorprendió mucho. Y bueno, estaba completamente indignado, ¿no? Entonces, también digo... Aquí, yo creo que aquí hay dos vertientes, dos preguntas. Una, ¿cuál era el móvil de estos señores? Bueno, parece ser que el dinero, uh-huh. ¿no? Robar esta gran cantidad para írsela a malvivir, aparentemente. Pero la otra es, bueno, ¿cuál fue el móvil de Truman Capote para seguir a estos dos homicidas, para llegar a establecer tantas relaciones y contactos en este pequeño poblado? Y sobre todo... ¿para qué escribir el de gran novela? Bueno, tiene un gran por qué y para qué, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué sobre esta línea y por qué darle un giro tan impactante para presentarlo al público, ¿no? Yo creo que son de las cosas interesantes. Pues, ¿qué te parece si las mencionamos después de una pausa? El detective había supuesto que por lo menos uno de los asesinos no carecía totalmente de misericordia. Le até los pies y luego las manos a los pies. Le pregunté si le apretaba mucho y me dijo que no, pero me pidió por favor que no le hiciera nada a su mujer. No había necesidad de atarla porque no iba a gritar ni escaparse de la casa. Me dijo que hacía años y años que estaba enferma y que empezaba a encontrarse mejor, pero que un susto así podía producirle una recaída. Ya sé que no es como para reírse, pero no pude evitarlo, oyéndole hablar de una recaída. Textos extraídos de la obra A Sangre Fría de Truman Capote. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal.
Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. Interplanet presenta su nueva división, Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Pues estamos en este último bloque de Testigos del Crimen, donde trataremos de explorar un poco en la personalidad del famosísimo autor de la novela A Sangre Fría. Pues resulta que Truman Capote, que pues era su nombre artístico del hombre, nació como Truman Strike Fox Parsons en la ciudad de Nueva Orleans el 30 de septiembre de 1924. Él recibe el apellido Capote por parte del segundo esposo de su madre. Pues transcurre su vida en esta comunidad de Nueva Orleans, sus primeros años. Posteriormente migran a Nueva York, ingresa a una escuela, a la Trinity School, donde, de acuerdo a los anales de la institución, registra el más alto promedio en el ingreso. Es un chico completamente inteligente. Es brillante, además con un carisma bastante particular y muy peculiar a como era Capote. Exactamente, el hombre, vale la pena decir, él mismo se define. Él dice, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Y es que el hombre ciertamente se convirtió, cuando comienza a realizar o como cuando comienza a tener una carrera en el medio literario, pues el hombre adquiere o se rodea de esta aura de extravagancia, ¿no? Es un socialité intelectual que se mueve pues en los altos círculos, ¿no? En la alta esfera de la sociedad neoyorquina, pero también del cine, de la literatura. Él presume en sus fiestas, ¿no?, de las pláticas y los encuentros con Marilyn Monroe, con actrices como Audrey Hepburn. Ajá. En fin, ¿no? Que además ella hizo el estelar de Desayuno en Tiffany's. Exacto, muy famosa y muy bonita película. Que fue una novela, Desayuno en Tiffany's, que pone a Truman Capote pues en el escenario, ¿no? Lo presenta como un buen literato, a pesar de que ya había escrito algunos cuentos que iba publicando en algunas revistas, en algunos suplementos. Pero bueno, finalmente llega al momento de pues una encrucijada en su carrera. Como tú bien dices, él ya incursionó en el cine, él incursionado en la televisión. Él hizo, por ejemplo, la adaptación, el guión para la película Los Inocentes, basado en otra vuelta de tuerca de Henry James, otro escritor norteamericano, y es una estupenda película con Deborah Kerr. Pero finalmente llega el hombre al momento de que se plantea en la disyuntiva de que quiere trascender, que quiere hacer, quiere escribir algún material completamente lejano de todo lo que ha hecho antes, y pues que sea innovador, que lo eleve a otro estatus. Entonces lee en el New York Times sobre esta noticia, sobre los asesinatos de la familia Clutter. Su editor le dice, no, pues escribe un artículo, ¿no? Escríbenos un artículo, una reseña. Y el tipo se va a Holcomb, Kansas, acompañado de su amiga, la escritora Harper Lee, que escribió, quien el año siguiente, en 1960, ganó el Pulitzer por Matar a un ruiseñor. Sí. Otra también obra importantísima. Y pues ahí es cuando entra su matiz de camaleón para poder ganarse a toda esta comunidad y comenzar a entrevistar a todas las personas relacionadas con el crimen. Sí, porque, imaginen un poblado bastante,
pues represivo, en algunos términos así como medios mochos, ¿no? Así, todas estas cosas. Y él llega excéntrico, todo fashion diva y homosexual, que yo creo que esta es una de las grandes cosas, sin ni atacar, ni favorecer, ni nada. Es la parte precisamente represiva, en donde él la trata de mostrar sin tapujos, sin sentirse avergonzado de ser quien es. Y yo creo que esto le abre las puertas. Pero también aquí hay un pequeño gran detalle. A mí, en lo personal, Truman Capote se me hace alguien muy carismático, además de sí brillante, como dije hace un momento, pero también extremadamente manipulador. Por una u otra forma va granjeándose, es extraordinario para observar. Sabe por dónde llegarle a las personas para obtener él lo que quiere. Esto a Capote lo hace una persona muy egocéntrica, en donde él va a hacer girar el mundo alrededor de sí mismo. Y esto se muestra muy evidente durante la investigación de la novela y durante estos 5 años que duran los juicios, las apelaciones, cuando ayuda, o sea, aquellos que ya vieron la película o aquellos que vieron el libro, que saben la vida de Capote, sabe que les ayudó y les apoyó con un abogado defensor. Pero dices, híjole, qué buena gente, ¿no? Qué lindo. Se está preocupando por su prójimo. No. O sea, en realidad él está tratando que eso se alargue lo más posible, porque ya había decidido de este artículo que iba a escribir, irlo convirtiendo en libro. Todavía no sabía hacia dónde encaminarlo del todo, pero sabía que era la vía. Entonces, se hace gran amigo sobre todo de Perry, que es el taciturno, el meditabundo. Lo observa que mientras los juicios Perry está dibujando. A mí me llamó mucho la atención en la película que mientras está en el juicio Perry está dibujando un águila. Entonces, simbólicamente este cuate quería ser libre, pero además la vista de águila es una de las grandes características que tienen, que pueden ver ratoncitos a cientos de kilómetros, ¿no? Y capturarlos. Entonces, esta parte simbólica de Perry de me siento aprisionado, de quiero volar, de no soy aceptado como soy, y de poner mucha dirección en lo que hace. Híjole, yo creo que esta parte es en donde se identifica Capote con Perry más que con Dick. Dick, a pesar de ser el más revoltoso, era más abierto, el otro era más calculador, por eso era más peligroso. Y Capote también lo era. Era calculador, era manejador de la información y jura y perjura aquello que es verdad como no cierto. Entonces, híjole, se pone entredicho muchas de las cosas que dice, ¿no? Pues la cuestión, yo siento que él de alguna manera va modelando cuál va a ser el desenlace de su obra. Y obviamente, pues el más beneficiado de la ejecución de ellos fue él, fue Capote. Sí, porque tuvo además, el gran final. Sí, porque además no podía terminar su obra si no los mataban. Claro. O sea, son algo realmente terrible. Pero él aquí también se engancha y su personalidad adictiva se hace más manifiesta. Él ya tomaba en esta high society, en cócteles, fiestas, etcétera. Pero el alcoholismo que se arraiga a él a partir de todo el manejo de la novela es impactante, ¿no? Nunca lo niega, nunca lo oculta, pero es una forma de autodestruirse que está identificada también, insisto, con estos dos personajes que a fin de cuentas, si no iban a matar, porque lo hicieron, exactamente, terminan ellos, obviamente, ahorcados y por lo tanto con conductas autodestructivas, igual que Capote, ¿no? Y mientras ellos mueren el 14 de abril de 1965, ahorcados a la 1:19 de la madrugada, pues Capote varios años más adelante va a morir el 25 de agosto de 1984 a causa de una sobredosis.
Pues eso, grosso modo, es la historia detrás de este gran relato y ahora de una popular película. Y pues no sé si nos queda algo por agregar. Bueno, pues les agradecemos a Carlos del Río y a Roberto Ortiz que hayan comentado antes la película. Ajá. Corran a verla, está muy interesante y sobre todo lean el libro para entender a Capote, un hombre muy fuera de su época, pero sobre todo el comprender por qué este tipo de literatura nos atrae tanto. Exactamente, porque el crimen también puede ser considerado como una de las bellas artes. Pues estuvimos con ustedes René Palacios Gaguín en la consola de controles y Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Nos vemos la próxima semana con un programa muy interesante. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Estamos una vez más en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Gracias por estar frente a su computadora escuchándonos. Gracias por habernos descargado en cualquier reproductor que utilicen. Y estamos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mil gracias por todos los correos electrónicos que han continuado enviándonos. Ya los comentaremos y los trataremos oportunamente en un futuro. Y les recordamos estos medios de comunicación con los cuales pueden contactarnos. Y pueden dejarnos un mensaje directamente en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien en nuestro buzón de voz 2455-5099. Y también tenemos un correo electrónico que es info@testigosdelcrimen.com. En la consola tenemos como siempre al audaz de René Palacios Gaguín, nuestro productor. Y el día de hoy, Guadalupe, vamos a hablar acerca pues, de un asesino pues bastante peculiar. Robert Ressler, el hombre que, como hemos señalado aquí, acuñó el término asesino serial y de quien en una emisión futura hablaremos abundantemente, él señaló a nuestro personaje del día de hoy, lo calificó algo así como el Rodolfo Valentino de los asesinos seriales. Él dijo que era pues un cuate encantador, carismático, y tú me acordabas hace un momento que era como que el cuate que cualquier madre quisiera que se convirtiera en novio de sus hijas. Sí, porque era un chico muy seductor, pero además era atento, era amable, era inteligente, sí, era muy romántico, lo describieron muchas de las chicas que llegó a pretender y que bueno, le hacían ojitos y era atento, bueno, todas esas cualidades que las mujeres siempre andamos buscando, ¿no? Así como que, ay, que sea lindo, tierno, amable, y este cuate de repente lo era. Las apariencias engañan. Y es que también hay, según los testigos, pues era un hombre que sin ser guapo, sin ser hermoso, valga la expresión, era atractivo, y precisamente su atractivo era pues enfatizado por este encanto, esta capacidad seductora que el hombre utilizaba como un arma para atraer a sus víctimas. Y nos referimos precisamente a Theodore Robert Bundy,
a quien conocemos todos o muchos por Ted Bundy, uno de los más viciosos asesinos seriales de los que se tiene recuento en la era moderna. Sí, porque además él entraba en un furor criminal impactante. Al principio se cuidaba que nada más fuera en la noche para no ser descubierto, pero después le importó poco y mataba en la mañana, al mediodía, en la noche, a medianoche. O sea, realmente empezó como una cierta contradicción en sí mismo, que era parte de lo que él vivía internamente. En ocasiones era demasiado organizado, y no dejaba huellas, ataba todos los cabos perfectamente para no ser descubierto, y de repente al otro asesinato o con la otra víctima le escogía al azar y dejaba, no sé, regado sangre, se llevaba el cuerpo pero dejaba todo botado, así, o sea, con contradicciones bastante severas. Comencemos desde el principio. Theodore Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su padre, pues nunca se conoció su identidad a ciencia cierta. Su madre, Eleanor Louise Cowell, era una dependiente en una tienda departamental, y pues hay aspectos bastante peculiares. Él se crió pensando que su madre era su hermana. Yo pienso que ella deliberadamente ocultó este hecho, ocultó la maternidad al propio Ted, al pequeño Ted, y pues yo creo que este es tal vez uno de los primeros aspectos que va a desviar su conducta, ¿no? Sí, porque el rechazo de la madre siempre deja huella y siempre deja secuela. A pesar de que se tiene el dato de que pues su madre era cariñosa con él, a pesar de que ella era cercana a él. Sí, mira, aquí hay un fenómeno muy extraño. ¿Qué pasa? 1946, estamos hablando de una sociedad estadounidense bastante represiva dentro de lo sexual. Todo estaba prohibido, todo era malo, todo era pecado. Entonces ella había manchado el honor de la familia. Así, con esa pompa, ¿no? Uno. Dos, era una chavita, estaba muy joven, no hay dato exacto, pero tenía menos de 18 años, o sea, menor de 19 años. Era muy joven. Entonces, para ella y para los abuelos de Bundy, era una vergüenza. Y más aún que este hijo fue engendrado fuera del matrimonio. Sobre todo porque era nuevamente esta mancha y esta parte impía que no podía ser dentro de una sociedad tan casta y tan pura que la querían manejar, lo cual no era cierto, pero bueno, como dijiste hace rato, las apariencias engañan. Poco se sabe de la infancia de Ted Bundy. Se dice que, los primeros 9 años de su vida, ellos vivieron en el hogar de su abuelo en Filadelfia, un hombre que tenía pues antecedentes de enfermedades mentales. Robert Ressler en su libro... un hombre muy violento. Y violento. Robert Ressler en su libro El que lucha con monstruos ofrece la posibilidad, que no está documentada certeramente, de que Bundy hubiera sufrido abuso sexual no por parte de su madre, sino por otros miembros de su familia. Obviamente un aspecto que va a definir una conducta violenta o va a propiciar una futura conducta violenta, ¿no? Es que aquí hay varias cosas, fíjate. De repente se habla precisamente de este Ted Bundy en donde no sabía nada, en donde él era el hermano de la mamá y así se manejaba, aunque la mamá era muy cariñosa. Y habrá que ver también qué tanto, porque también estamos hablando de una posible seducción por parte de la madre cuando él pensaba que era la hermana, cuando ya había sido rechazado, en donde él creyó que los abuelos eran sus verdaderos padres y el abuelo, papá, lo golpeaba en una forma muy violenta y a la abuela, mamá, también. Entonces, si alguien me fue siguiendo en todo esto y pudo llegar al final, podrán entender qué maraña había ya en la cabecita de un niño menor de 4 años, porque también hay ciertas contradicciones en la historia. Acabas de mencionar que a los 9 años sucede todo esto, se muda, pero
yo sabía que a los 4 años Ajá. esta chica se casa Exacto. con John Culpeper Bundy. Johnny Bundy, que es Ajá. el que le da el apellido. El que Entonces, lo reconoce. sí, entonces así como que de repente, a ver, espérame. Era mi hermana, ahora resulta que es mi mamá, se casa, me lleva con otro hombre, entonces aquellos que sabía que eran, no son, y ahora me da su apellido. Entonces, ¿de quién soy? Exactamente. El vínculo con la mamá, aunque se viera demasiado débil, era demasiado fuerte. Ajá. Era una simbiosis. Y esto para generar psicosis es básico para cualquier individuo o ser humano. Es decir, no hubo una ruptura de que alguien viniera, a pesar de que se casó a los 4 años de edad de Ted. Se casó la mamá, que estaría en la parte edípica, y vendría un tercero a romper este Edipo. Ajá. No pudo. Se quedó una simbiosis muy fragmentada, pero él se quedó demasiado resentido, porque igual lo rechazó, y de esta forma se casa y nuevamente lo vuelve a rechazar. Esto hace de Bundy un niño demasiado retraído y tímido. Pues si esto les parece tortuoso, ¿qué les parece si comenzamos a relatarles el resto de su historia? Pero esto será después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados. Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires. El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta. Descárgalo Todos los sábados, a partir del 18 de febrero. disponible únicamente en Frecuencia Cero. Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen. Y bueno, estamos aquí como que con toda la controversia que estábamos platicando en el corte, mi estimado Roberto y yo, de cuánta confusión hay de repente con los datos que este hombre aportaba, e inclusive aquellos que han tratado de seguir la pista de por dónde andaba. Sí, es curioso. Mucho de esto pues fue propiciado por el propio Bundy. Si consultamos diferentes fuentes bibliográficas, vamos a encontrar que a algunos detectives les dijo algo, a los perfiladores de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI les dijo otra cosa. En fin, el hombre es toda pues una maraña. Tú mencionas ahorita el término mentiroso compulsivo. Es un mentiroso compulsivo, pero además un mentiroso patógeno. Exactamente. Pero bueno, vamos a continuar hablando un poco acerca de los primeros años de Ted Bundy. El chico Bundy se dice que era un estudiante bueno, aunque no excelente, durante su formación en la preparatoria Woodrow Wilson, y se dice que era un chico activo en la iglesia metodista, donde era pues un asiduo asistente. También estuvo en los Boy Scouts, que también supuestamente tenía un papel bastante destacable, y pues lo que muchos lo recuerdan como un buen chico que tenía una buena formación. Niño bueno, ideal, ¿no? Ajá. Que aquí ya se empezó, fíjate, a armar un doble camino. Ajá. Lo que se llamaría escisión, esta división en donde de repente era muy bueno, o sea, era tan bueno que de repente pues ya no se le creía, ¿no? Exacto. Tuvo varios... la parte malvada pues estaba guardadita, ¿no? De hecho, fíjate que es algo, ahorita qué bueno que tocas eso. Él en las entrevistas, precisamente con Stephen Michaud y con Hugh Hainsworth, que son pues los autores de tal vez la mejor biografía de Bundy, que se llama El único testigo que sobrevivió, dan el dato de que Bundy se refería a su parte perversa como la entidad. Él decía que era pues una especie de otro yo, que era el que cometía los crímenes. Sí, por eso también se le empezó a diagnosticar ya cuando lo arrestaron y se empezaron a hacer toda una serie de estudios,
que él tenía una posibilidad muy alta de tener una doble personalidad. Ajá. Lo cual también quiso aprovechar en el juicio. Ajá. Y pues la verdad es que no. Se le salió el tiro por la culata. Pero bueno, a pesar de que este joven Bundy era un pues chico prometedor, comienza a mostrar algunas desviaciones, tal vez el voyeurismo, la primera de ellas. Se dice que trabajó ¿qué es esto de espiar a las mujeres o a otras personas? Ajá. Ya sea teniendo relaciones sexuales, ajá, o mientras se duchan, se desvisten, en fin, ¿no? Exacto, es una manera de autoerotizarse, ¿no? Se dice que trabajó en algunas campañas para el Partido Republicano, se dice que trabajó incluso en un centro de atención para crisis de suicidas en Seattle, y también trabajó alguna temporada con una periodista de nota roja llamada Ann Rule, quien eventualmente escribió una biografía sobre Bundy que se llama El extraño junto a mí. Y mientras esta mujer hacía reseña periodística de los homicidios, no sabía que su compañero, que su socio Ted Bundy era el que los estaba cometiendo, algo bastante irónico. Y maquiavélico. Y maquiavélico, por supuesto. Pero bueno, aunque sus crímenes comienzan mucho después de que Ted ha dejado la preparatoria, más o menos a los 27 años de edad, muchos especialistas aseguran... Bueno, ¿no la preparatoria a los 27? No, mucho después de la preparatoria. Mucho después, pero... Sí, y muchos especialistas dicen o tienen la idea de que comenzó a matar entre los 10 y los 20 años. Cuando Ted Bundy tenía 14 años, un vecinito suyo de 12 años desapareció misteriosamente de su casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Eso, hasta la fecha, no lo sabremos. Pero oficialmente sus crímenes comienzan el 4 de enero de 1974, cuando de alguna manera va a definir lo que va a ser su modus operandi. Él entra furtivamente a la casa de una chica de 18 años llamada Johnny Lenz, quien estudiaba en la Universidad de Washington. La golpea con una barra de metal mientras duerme, obviamente para dejarla inconsciente. La viola con un barrote que él desprende de la cama de ella. La tortura. La chica finalmente sobrevive, pero con un daño cerebral permanente. Más adelante, el 31 de enero, Linda Ann Healy, también de la Universidad de Washington, es golpeada y queda inconsciente. Bundy le quita la ropa de dormir, la viste con una camiseta y con jeans y la saca de su casa. Un año después se localiza el cuerpo decapitado y desmembrado de la chica. Aquí comenzamos a ver, Guadalupe, algunos patrones respecto al perfil de la víctima y a su modo de operar. Sí, buscaba este tipo de mujeres solitarias, pero además las buscaba que fueran universitarias. Uh-huh. Y con un cierto atractivo, exacto, con una cierta belleza, no era así como que... rubias que tuvieran el cabello largo, más o menos a la mitad de la espalda. No eran rubias, eran de cabello negro, lacio, que sí fuera largo y con raya en medio. Ah, fíjate, ese dato no lo conocía. Sí, con raya en medio. ¿Por qué? Porque era la repetición de una chica, Jennifer, quien lo rechazó en la secundaria, la prepa, una cosa así, o sea, más o menos los años de escuela. Ajá. Y esto a él le quedó muy marcado. ¿Pero por qué? Por una sencillísima y fea razón. Ajá. Él viene desencadenando toda una serie de rechazos. El rechazo del embarazo... De la madre. De la madre, exactamente, ¿no? El rechazo del abuelo. Por algo también lo golpeaba, ¿no? Y pues se hizo llamar su papá para mantener la honra de la familia, pero lo rechazaba, ¿no? El rechazo de esta chica... Pero además muchos compañeritos se burlaban de él desde la infancia. Él se retrae y cuando pasa toda esta efervescencia en la adolescencia, no soporta las burlas, las críticas y un rechazo más, y es cuando entonces se incrusta, digámoslo así, en él, en su mente, esta parte de desquite y de venganza, en donde él empieza a sacar toda esta parte positiva, por llamarlo de una forma, de carisma, de encanto, y empieza a descubrir que a través de esto puede jalar a la presa en algunas ocasiones y entonces el desquitarse. ¿Sí? Es un mecanismo, digámoslo así, busca
a través de su carisma, la aceptación. Porque a través de los años fue perfeccionando este modus operandi que mencionabas. Busca esa aceptación con la fantasía de ser querido. Al momento en que ya se siente querido, entonces proyectivamente rechaza, mata, ¿sí? O sodomiza, se desquita, es toda esta parte de venganza en donde está rechazando al Bundy que rechazaron, pero proyectado y puesto en la víctima, ¿no? Y en donde está depositando esta figura de la exnovia con un mecanismo que en psicología llamamos condensación. Une a la mamá y une a la exnovia en un masacote que queda proyectado, desplazado y generalizado en cada imagen que veía de estas mujeres, ¿no? Muy bien. Pues conoceremos más acerca de los crímenes y del destino fatal que corrió Ted Bundy después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Estamos de regreso en Testigos del Crimen y continuamos con la ola homicida que empezó a cometer Ted Bundy, que ocurrió entre 1974 y 1978. El tipo recorrió muchos estados de la Unión Americana, Guadalupe. El tipo pues asesinó a muchas mujeres. No se tiene un recuento exacto del número de víctimas. Se le atribuyen aproximadamente 56 homicidios, una cosa por el estilo, pero no se tiene un número total de víctimas debido pues a lo disperso del terreno en el cual actuaba. Además, él en una de sus primeras confesiones dijo que había asesinado a 20, después a 40, después a 56, en fin, o sea, no se sabe. El hecho es que sus asesinatos comienzan a cobrar notoriedad debido a su peculiar modus operandi. El tipo primeramente pues era atraído por este perfil de chicas, ¿no? Jóvenes, bonitas, el cabello largo, las cuales contactaba en playas, en centros para practicar esquí, en discotecas. Pero checaba que fueran universitarias. Exactamente, siempre verificaba esta condición. El hombre era pues considerado una suerte de camaleón, un hombre que era capaz de alterar su apariencia simplemente con peinarse de fleco, por ejemplo, y que tenía una gran habilidad verbal. Entonces el hombre abordaba a las chicas con su encanto, por lo regular les pedía que le ayudaran, que no podía levantar un objeto pesado porque estaba lastimado. Sí, ahora sí que el viejo truco del brazo roto, ¿no? Exactamente. Que este brazo roto además tiene una parte simbólica muy interesante, porque era parte de esta estima rota depositada en esta invalidez. En donde él se planteaba como alguien que no podía, que necesitaba ayuda. Y en esto fíjate que me puse a pensar, y en una forma muy simbólica es esta
imagen del pobre niño desvalido en donde le pedía cuidados a mamá. De alguna manera tratando de lograr la empatía o hasta la compasión de sus víctimas. Por supuesto, y la lástima, y la conseguía porque era un chico encantador, como lo hemos repetido 20 veces. Continuando con su modus operandi, el tipo pues lograba con estos engaños poner a la chica, a la víctima, en una posición vulnerable, la golpeaba con una barra de metal que por lo regular ocultaba en su antebrazo o en alguna parte de su automóvil, las dejaba conscientes o semi-inconscientes, las violaba, se dice que cometía todo tipo de actos atroces. El favorito que tenía era practicar sexo anal. Posteriormente las estrangulaba hasta matarlas. Luego transportaba los cuerpos hacia una locación lejana, por lo regular varias millas del lugar donde fue secuestrada la víctima, y antes de abandonarlos, los cadáveres los mutilaba, los desmembraba o cometía actos necrofílicos. Otra, para rematar rápido, otra fuente dice que días después de haber dispuesto del cadáver, regresaba, cometía más actos necrofílicos y que algo que por lo cual tenía especial predilección era por eyacular dentro de las bocas de las cabezas decapitadas. Entonces imagínate, estamos viendo toda una parte fragmentada de esta persona, proyectada en todas estas víctimas, en donde él quería literal desfigurar, desmembrar y deshacer a la madre, pero en donde él también se sentía completamente desvalido, devaluado y puesto así, él usaba un carisma y un encanto que todas las chicas querían con él. Claro. Pero esto era más bien un rasgo narcisista en donde estaba sobrecompensando una devaluación demasiado notoria acerca de una autoestima inexistente o demasiado lastimada. Pero además, con todos estos actos necrofílicos, estamos hablando de un acto completamente tanático, es decir, hacia la muerte, hacia la no vida, y parece ser que él se sentía así a pesar de todo el sexapil que pudiera derramar, ¿no? El tipo fue capturado en 1976. Fue condenado por intento de secuestro. La víctima logró escapar y pues el angelito, cual buen asaltante mexicano, se escapó de la custodia de la policía. Sí, bueno, son de las cosas increíbles que, como ven, pasan en todos lados. Se escapa 2 veces de la custodia policíaca. La segunda vez no logra ser recapturado y pues de alguna manera marca ya el preámbulo a su captura. Se traslada a Florida, comete más asesinatos, pero finalmente es detenido precisamente el 15 de febrero de 1978, después de secuestrar y asesinar a una niña llamada Kimberly Leach, una chica de 12 años de edad, algo que pues rompe completamente el patrón que estaba siguiendo. Y lo cual nos estaba indicando ya que toda esta desvirtuación mental estaba actuándola. Obviamente estamos hablando de alguien con una falla de impulsos impresionante, estamos hablando de alguien manipulador y estamos hablando de alguien en donde la agresión le estaba invadiendo a tal grado que ya no podía actuar de acuerdo ni siquiera al propio patrón que se había marcado. Pues finalmente es por este homicidio por el cual se le dicta una sentencia de morir por electrocución en la prisión estatal de Florida, y a las 7:06 de la mañana del 24 de enero de 1989 un Ted Bundy de 49 años es ejecutado en esta prisión por electrocución. 2,000 voltios pasaron por su cuerpo. Sus últimas palabras antes de morir fueron: por favor, háganle llegar mi amor a mi familia y a mis amigos, y fue declarado muerto a las 7:16 a.m. Pero el angelito, como Goyo Cárdenas me está acordando ahorita, Guadalupe, durante las apelaciones que hizo para esta sentencia, el tipo se casó con una fan.
Su nombre era Carol Ann Boone, una chica que conoció a través de de los cientos de cartas que le enviaban en el penal. El tipo era una suerte de celebridad. Muchas mujeres querían ganarse sus favores. Con ella tuvo un hijo, el cual, tiempo después, en 1982, ella se divorcia de él y se va a vivir lejos con este pequeño y cambian su nombre. Fíjate, esto que acabas de decir suena completamente ligado y coherente con la historia de Ted Bundy, porque a él le pasa lo mismo. Bueno, los abuelos, en fin, pero a él le dan un nombre y después se lo cambian. Uh-huh. ¿Sí? Efectivamente. Recordando que el nombre, en este caso el apellido, es aquello que te da pertenencia a la familia. Uh-huh. Y el hijo de él queda idéntico que el padre, Ted Bundy, sin una pertenencia o liga con el padre original, para que veamos precisamente que nuestras historias, si no las conocemos, se van repitiendo. Así es. Y entonces hay una parte inconsciente que se va produciendo y que se va manifestando. Uh-huh. Pues esta fue la historia de Ted Bundy, una historia perturbadora e inquietante, y queremos agradecerles por habernos escuchado en esta emisión. Nos despedimos hasta la siguiente ocasión en que tengamos otro tema interesantísimo que presentarles. Estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.